Vamos a abrir las escrituras. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Hemos acabado de leer el libro de Daniel. ¿Cuántos fueron bendecidos con el libro de Daniel? A ver, levante su mano. ¿Cuántos recibieron ánimo, estrategias? Daniel capítulo 12, el versículo 3. Daniel capítulo 12, el último capítulo de Daniel. Y el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El tema de esta mañana: los entendidos. Bueno, eso incluye las entendidas. Los entendidos es el tema de esta mañana, para reflexionar, para atesorar el consejo de Dios, la instrucción del Señor en su palabra en este día. En el hebreo, esa palabra entendido significa, proviene de la palabra sakal con K de kilo, sakal con S-A-K-A-L, sakal. Es la palabra que se traduce entendido y significa ser prudente, sabio, mirar, considerar, pero sobre todo prestar atención, ponderar. Al prestar atención se pondera, se comprende, se hace inteligente, y en consecuencia también esta palabra es prosperar. Los entendidos, ¿cuántos de ellos hay aquí? ¿Cuántas de ellas hay acá? ¿Cuántos aspiran a ser más entendidos? Es decir, sacales, sí, muy bien. Prestan atención. Es decir, miran, consideran, ponderan, comprenden, son inteligentes y prosperan. Ahora, ¿entendidos en qué? Más los entendidos, ellos van a resplandecer. ¿Qué dijo Jesús que éramos nosotros en esta tierra y en este mundo? ¿Qué éramos? Somos luz. Y los entendidos van a resplandecer. Los entendidos van a ser notorios. Los entendidos van a tener influencia. Y si le puede quitar un poco como de eco a esto, no sé, un poquitico, porfa. Jonathan, gracias. Yo me siento como con eco. Eco. Muy bien. Los entendidos van a resplandecer. Dios los va a posicionar. Camilo leía el Salmo donde dice, el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te pondré en alto. Y donde Dios nos pone, Él nos sostiene, si seguimos siéndole fieles a Él. ¿Entendidos en qué? En varias cosas. Entendidos, y obviamente que no alcanzaríamos en todo, pero Dios les puede mostrar a ustedes más y más. Pero debemos ser entendidos en Dios mismo. Si alguien debemos conocer, si alguien de verdad debemos escudriñar. Jesús mismo dijo: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y la vida eterna consiste en conocer al Señor, al Padre y al Hijo, conocerlos por revelación del Espíritu Santo, entender a Dios. Bueno, miremos lo que dice Jeremías. Eso parece una tremenda empresa, pero Jeremías 9, gracias, quedó muy bien acá el sonido. Jeremías 9:23 al 24. Mira esta escritura.
así dijo Jehová. Y cada vez que en la Biblia diga así dice, así dijo, eso no es para pasar rápido de ahí. Eso es para, ¿qué? Ser entendido, es decir, prestar atención, ponderar, considerar. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque tales cosas quiero, dice el Señor. Pudiéramos parafrasear la escritura y decir: que tu vida no se te vaya en solo tener conocimiento de cosas de esta tierra. Y está bien que tú seas un magíster, PhD y doctor, y bueno, si eso lo puedes lograr, pero ese no es el fin último. No se alabe el sabio en su sabiduría. Mucha gente se pasa toda la vida cada vez aprendiendo más y más y más cosas de esta vida, de este mundo. No es que esté mal, pero en eso no debiera usted tener toda su atención, toda su entrega y su compromiso. No se alabe el valiente en su valentía. Mucha gente quiere hacer historia con grandes proezas. Bueno, está bien que seas el mejor deportista, que sea lo mejor en lo que tú te desempeñes, pero en eso no estará tu plenitud. Si lo puedes alcanzar, está bien, con la bendición de Dios, pero que no vivas solamente para esos propósitos en esta tierra. Dice: no se alabe en sus riquezas. Hay gente que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar y amontonar. Y la codicia le dice que no le alcanza, que tiene que conseguirse más y más, y nunca se sacia. Aquí está diciendo: no se desenfoquen en esta vida. Hay cosas que son secundarias. Si en algo te debieras de alabar, si algo debieras tú perseguir, si algo debieras tú vivir en esta tierra, es para conocer, para entender a Dios. Eso parece una obra titánica, entender a Dios con esta mente. No, pero hemos recibido en Cristo la mente de Él. Hemos recibido la mente de Dios. Entendidos en Dios. Que esa sea nuestra ocupación a lo largo de este caminar en esta tierra. Entender a Dios. Claro, hay limitaciones que no las vamos a entender con la mente racional ni con la mente natural. Para eso tenemos el espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios, que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que conocemos a Dios, que sabemos de Él, que vivimos por ese entendimiento, que se nos nota, que resplandecemos porque conocemos y entendemos a nuestro Dios. Entonces, cuando alguien nos ve y nos pregunta, Dios saca de ese depósito de entendimiento y de conocimiento de Él, saca una palabra que puede transformarle la vida, que puede cambiar, que puede ayudar, que puede levantar a algún familiar, algún amigo, alguna persona. Que resplandezcas por el entendimiento que tengas de Dios, porque eso Él quiere, dice aquí el libro de Jeremías. Ahora, entendidos en, número 2, en los tiempos. Entendidos en los tiempos. La primera libro de Crónicas 12:32 habla de un grupo de hombres que vinieron a ser parte del ejército de David. Primer libro de Crónicas 12:32. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer
cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando usted revisa este capítulo 12, el ejército que Dios juntó con David, las demás tribus eran por miles, miles y miles, pero la tribu de Isaacar era una tribu, según dice aquí, los que llegaron a David eran 200, pero no eran 200 cualquiera, no eran 200 del promedio, no eran 200 del promedio, del estándar común, eran 12 principales, dice allí, eran 12 hombres, perdón, eran 200 entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y lo que ellos decían, lo seguían. Eran 200 líderes, eran 200 hombres de influencia en este caso, pero también para nosotros, mujeres de influencia. No eran cualquiera. Ellos movían las masas de los miles de las demás tribus, las movían, las direccionaban. Estos 200 eran líderes. Y Dios ayer, sin saber nosotros, en la noche del viernes, mientras hacíamos una visita, alguien nos llamó y nos invitó a un desayuno. De hecho, me habían comentado hacía rato, pero yo no tenía realmente en mente el desayuno de ayer y la invitación. Y fuimos después de estar aquí con los héroes, fuimos allá. Y en un momento Dios nos llamó a través del hermano Lee Grady y dio una palabra. Yo no sé si la podemos tener ya lista, ya está esa palabra, para que escuchemos algo de lo que estamos hablando esta mañana. ¿Me dan la señal? Vamos a ver si podemos escucharla. ¿No? Bueno, vamos a esperar un momentico al respecto. Pero entendidos en los tiempos, es decir, discernimos, hoy es tiempo de qué. Esta estación en la que estamos de este año 2015, ¿de qué es tiempo? ¿De seguir en las mismas? ¿De seguir con lo mismo? ¿De estar enfocado en las mismas cosas de siempre? ¿De qué es tiempo? Entender los tiempos es poder encontrarle el significado. ¿Listos? Vamos a mirar. Por la visión muy específica que tú has colocado en sus corazones. Señor, de levantar un pueblo de excelencia. Señor, y de levantar un batallón de líderes. Señor, no solo dentro de la iglesia, sino en las plazas de mercado, en todas las áreas de la sociedad, y aún en lugares del gobierno, y aún en los medios de comunicación. Señor, te damos gracias porque ellos han sido fieles en crear una incubadora para desarrollar líderes para el futuro. El enemigo quiso devorar. El enemigo quiso llevarlos a que abortaran. El enemigo quiso aún arrebatar a algunas de esas personas. Y yo veo como pájaros que han estado revoloteando encima, queriendo devorar y arrebatar lo que Dios estaba haciendo. Pero en el nombre de Jesús, yo reprendo al devorador. Yo proclamo que esos pájaros, esas aves tienen que irse, porque la promesa está arraigada profundamente en sus corazones. Y así como Abraham y Sara se mantuvieron firmes y creyeron,
Lord says you have believed just like Abraham and Sarah. El Señor dice, ustedes han creído al igual que Abraham y Sara. For the seed of the promise, Han creído en la simiente de la promesa, it will not be devoured. que no será arrebatada, no será devorada. And those leaders that you are training, Y aquellos líderes que ustedes están capacitando, they will press through and break through the wall. ellos seguirán moviéndose adelante y ellos penetrarán a través de las barreras y las paredes. And they will invade those places of influence Y ellos van a invadir aquellos sitios de influencia. so that the gospel will penetrate places where it has never been before. De manera que el Evangelio penetre en lugares donde nunca ha estado antes. Even in places where decisions are made Aún en estamentos en los cuales se están tomando decisiones for the city and for the nation. en nombre de la sociedad. Bueno, no sabía que salía el video así, ladeado. No sabía que iba a salir así. Disculpen. De todas maneras fue algo imprevisto, fue algo que no pensábamos que iba a pasar. Pero Dios tenía esa palabra para decir que aquí hay una incubadora de líderes, una incubadora. Pero también para advertirnos que hay aves y nos decía Cheryl que Dios le mostró algo también a Inés sobre aves que han robado el fruto robado y algunas personas las han sacado. Es el enemigo que ha tratado realmente como de bloquear todo lo que el llamado que tenemos como iglesia. Y el llamado que tenemos como iglesia, no solamente por esta palabra, sino de tiempo atrás, es un llamado de liderazgo para la ciudad, para la región, de liderazgo. Ahí habló de liderazgo a nivel de la clase política, de penetrar. Se tradujo mal porque en inglés es en el mercado laboral. Por eso este desayuno de empresarios está como en esa línea de levantar liderazgo para afectar los 7 montes de transformación de comunidades de las que hemos hablado anteriormente. Porque se necesita gente entendida en los tiempos, que indique hacia dónde debemos moverse. Mira, Daniel y hombres de Dios, y no es raro que los líderes, digamos, presidentes siempre tengan consejeros, solo que a veces los consejeros son más perversos que los mismos líderes que están allí. Pero se necesita, y Dios quiere posicionar hijos suyos al lado de hombres y mujeres que están tomando decisiones. Algunos de ustedes estarán en lugares de gobierno, otros serán asesores, consultores por estas personas, que no tengan que recurrir, como tristemente ha pasado, a los mentalistas, a los psíquicos. Eso ya es más que conocido. Cuántos presidentes y demás y reyes en el pasado tenían de cabecera Rasputín y demás bandidos de esos. Dios habló de esta congregación ayer y vamos a hacerles llegar ese video. Ya lo tienen sus líderes seccionales, quizá en su CLC próxima. Les pido que la hagan sonar. Cheryl trató de grabarlo pues de allá atrás donde estaba ella. Pero Dios habló de esta congregación en términos como los de Isaacar, gente entendida en los tiempos. ¿De qué es tiempo? No es tiempo de seguir centrados en nuestras cosas personales única y exclusivamente. Es tiempo para vivir para los planes y propósitos de Dios. No es tiempo de seguir enredados con las mismas cosas mes tras mes, año tras año. No es tiempo de estar en esa condición, porque el llamado para cada uno de ustedes es a liderar en las cosas de Dios, es para liderar en las familias, para liderar en los negocios, para liderar en el gobierno, para liderar en los medios de comunicación. Ahí hablaba de los medios de comunicación también. Sacuda que está al lado suyo, diga: es tiempo de despertar, es tiempo de despertar, de no seguir distraídos. Y escuche bien, tal vez le estén llamando de otras partes para que se vaya para otras partes. No aborte el propósito de Dios para su vida. Escuche bien, no aborte lo que Dios tiene para usted. Cuando el enemigo mueve personas de un lado a otro, cuando es el enemigo y no es Dios, se está abortando los propósitos de Dios para esas vidas. Es tiempo de echar raíces para poder dar fruto.
No se dará fruto si no hay raíces. Y la Biblia dice, no somos los que nos dejamos mover de aquí para allá por cualquier viento de doctrina o por cualquier propuesta que nos hagan. No estamos a la venta ni al mercado. Echamos raíces en Dios para llevar fruto, para honrar su nombre. Así que siéntase privilegiado. Y yo me siento privilegiado realmente con lo que Dios ha dicho. Esto no tenía por qué, esto no estaba preparado de ninguna forma, pero está en el corazón de Dios para que seamos gente como Isaacar, con liderazgo y con influencia en este tiempo. Los entendidos van a ¿qué? Van a resplandecer. Y van a resplandecer con la luz que el Señor mismo les alumbra, les refleja. Muy bien, estamos en tiempo de preparación. Hay un tiempo para prepararnos. Y a veces pareciera como largo el tiempo. Y siempre hemos hablado que lo más difícil de la espera son los últimos 15 minutos, porque en la puerta del horno se nos puede quemar el pan. Lo más difícil de esperar es el último cuarto de hora. Pero es allí donde el Señor refina nuestra dependencia de Él, que sepamos esperarlo hasta el último instante. Pero hay tiempo de preparación para poder ser efectivos, para poder ser eficaces, para que tengamos un fruto que permanezca, porque el asunto no es hacer muchas cosas, es permanecerán esas cosas que hacemos, tendrán trascendencia en esta vida y en la eternidad. Lo que hacemos, el punto no es hacer por hacer cosas. El Señor dijo en Juan capítulo 15 versículo 16: yo os escogí y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. No que sea flor de un día, no, sino que sea permanente. Entendidos en los tiempos y entendidos en los caminos de Dios. Número 3, entendidos en los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir los caminos de Dios? Las formas, las maneras en que Dios actúa. Y a medida que vamos creciendo en el Señor, conociendo y entendiendo a Dios, a medida que vamos creciendo, vamos conociendo cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta. Y dice el Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Esta palabra notificar, darle entendimiento. Darle entendimiento. Mire, aquí habla de Moisés y habla de Israel. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Anoten también el Salmo 84:5. El Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. En el corazón, los caminos de Dios, las formas, las maneras en que Dios hace las cosas. Recuerden, si el fin es santo, los medios, los caminos, las formas de llegar no pueden ser cualquier forma de llegar. Deben ser los caminos de Dios, las formas de Dios. Y acabando de leer el libro de Daniel, una cosa de los caminos de Dios que debemos entender es que Dios le apunta siempre a todo lo que le dé más gloria a Él, todo lo que exalte más el nombre suyo. A eso le apunta a Dios en los tratos con nuestra vida, en los tratos, en las formas, en las maneras que Él actúa. Dios le está apuntando a lo que más renombre le dé a Él. Pudiéramos decir, Dios no libró a los tres amigos de Daniel, no los libró
del horno ardiendo. Dios no libró a Daniel del foso de los leones, nos los libró. ¿Por qué? Porque ellos fueron al horno y él fue al foso de los leones. Pero ¿qué sí hizo Dios? Los libró dentro del horno ardiendo y libró a Daniel dentro del foso de los leones. Él pudo haber enviado sus carros para haber sacado a los 3 jóvenes aquellos, y a Daniel pudo haber enviado ángeles que los transportaran de un lado a otro y no tuvieran que ir al lago, perdón, al horno de fuego ni al foso de los leones. Pero fue allí mismo, en ese lugar, donde él mostró mayor gloria, donde dice que los que echaron a los 3 jóvenes, los hombres fuertes que los lanzaron al horno, ellos se desintegraron. Eso es lo que leímos. Pero estos 3 jóvenes no olía a chamuscado ni un cabello, ni la ropa. Qué interesante, ese fuego dirigido a solo quitar las ataduras. Lo único que el fuego hizo, dice allí, fue romper las ataduras con que los habían amarrado. Y vez tras vez, ahí en el libro de Daniel, ese rey que hizo esa acción, vez tras vez salía para glorificar, enaltecer el Dios de Daniel, al único Dios. Si hay, creo que uno de los libros donde más expresiones de alabanza a Dios encontramos es en el libro de Daniel, cuando sucedieron todas estas cosas. Porque debemos ser entendidos en los caminos de Dios. Y nos chocamos y nuestra fe se debilita cuando vemos solamente las obras. Israel solo vio obras, pero no entendió los caminos de Dios. Yo les he hablado esto antes, pero para recordarles, Dios sacó con tremendas señales y prodigios a Israel de Egipto. Pero ¿a dónde los llevó? Directo, ¿a dónde los llevó? Directo al Mar Rojo. Y despertó a Faraón para que los persiguiera. Y Faraón salió a perseguirlos. Y el Mar Rojo delante, es decir, Israel estaba en un sándwich. Por eso dijeron ellos que solo veían circunstancia, Mar Rojo delante, Faraón y sus ejércitos atrás. ¿Qué dijeron ellos? No había tumbas en Egipto que nos sacó de allá para hacernos morir en el desierto. Israel solo vio circunstancias. Moisés, Dios le daba entendimiento de sus caminos. Y entonces Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Tenía la vara de Dios, levántala. Y el mar se dividió. Y eso que parecía que era la tumba, por allí pasó Israel en seco. Y todos los ejércitos del faraón que los perseguían en ese mar fueron sepultados. ¿Alguno de ellos pensó eso? ¿Alguno de ellos tuvo entendimiento? Oh, el Señor se va a salir con la suya. Eso dirá un hombre y una mujer entendida cuando ve que las cosas en la casa, cuando ve que las cosas en el trabajo, cuando ve que las cosas en la ciudad, cuando ve que las cosas se ponen como pesadas, como difíciles. Un hombre y una mujer entendida va a decir: Dios se va a salir con la suya. Dios se va a magnificar y voy aquí a estar firme para cantar sus alabanzas desde ya. Voy a cantar las victorias del Señor. Voy a cantar ya la gloria de Dios, porque todo esto como está no es casualidad. No hay cosas como coincidencia, suerte, fortuitas. Las cosas para nosotros tienen un propósito. Lo cuarto y último es que debemos ser entendidos en los propósitos de Dios. Entendidos en los propósitos de Dios. Hablando con alguien esta semana, el Señor trajo como un entendimiento. Hemos dicho: no preguntes por qué, sino que
¿para qué me está pasando esto? Pero un entendimiento que tuve que no tenía tan claro, un entendimiento es que el que pregunta ¿por qué? Está mirando para atrás. ¿Por qué pasó? Cada vez que preguntemos ¿por qué? Estamos mirando por el retrovisor. ¿Por qué pasó? Ya pasó. Y nos rebanamos ahí, perdónenme la expresión, los sesos, la cabeza. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no me dieron esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Cada vez que preguntamos por qué, estamos mirando es por el retrovisor. Estamos mirando hasta hacia atrás, y hacia atrás nadie avanza un milímetro, antes retrocede. Pero cuando preguntamos ¿para qué? Estamos mirando de aquí hacia adelante. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo se va a mover Él? ¿Cómo lo va a hacer? Tal vez podemos decir, yo no sé cómo lo hará, pero lo que yo sí sé es que lo va a hacer. Y entonces no nos vamos a estar ahí en ese que sí y que no, que para adelante, que para atrás. Los entendidos del Señor, los entendidos en Él, los entendidos en los tiempos, los entendidos en sus caminos, los entendidos en sus propósitos, ellos van a resplandecer. Y entre más entendimiento tengas de Dios, más vas a resplandecer, y más van a pedir tu consejo, y más vas a hacer influencia. Es hora de que ya no sigas más debajo de la cama. Es hora de que la luz se ponga. ¿Dónde se pone la luz? Arriba. Y cuando vemos aquí el versículo de Daniel 12:3, dice: los entendidos resplandecerán como el firmamento, es decir, arriba. Y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas, arriba, arriba donde debemos estar, reflejando el entendimiento que tenemos de las cosas de Dios. ¿Sabes una cosa? Primera carta de Corintios capítulo 2. Yo quiero dejarles para meditar esa escritura en el contexto de lo que estamos hablando, porque allí dice que hay una sabiduría reservada para nuestra gloria. La sabiduría que los príncipes de este mundo no han conocido. Sabiduría para hacer las cosas creativamente, para hacer las cosas de una manera diferente. Hay creatividad para los entendidos. Hay creatividad en el liderazgo tuyo. Hay creatividad de Dios dispensada en una sabiduría que está reservada en misterio, dice allí. Primera carta a Corintios capítulo 2. Y les doy el versículo, creo que es el versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y comienza y sigue diciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, es las que Dios ha preparado para los que le aman. Y por último, ya les dije por último, sí, pero por último, más último, los entendidos en lo que piden. Aló, entendidos en lo que piden. Hay una porción un poco larguita, una porción, pero también muy, muy especial en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 13. Medita allí, porque debemos ser entendidos en lo que pedimos. Si Dios se te apareciera como se apareció a Salomón en esa ocasión, Dios se le presenta y le dice: pídeme lo que yo quiera que te dé. Hágase el ejercicio ahora. Si Dios se te aparece para decirte: pídeme lo que quieres que yo haga contigo, ¿qué pedirías? ¿Qué pediríamos? Los entendidos saben pedirle a Dios. Saben pedirle a Dios. Dice David, Salomón empieza a hablarle
y todo lo demás, pero vamos a ir más adelante. Y el versículo 9 dice: tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón. ¿Qué corazón? Entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y entonces le dijo: te doy las añadiduras. ¿Sabes una cosa? En la oración comenzamos nosotros a demostrar si primeramente buscamos el reino de Dios y no las añadiduras. El Señor le dice: por cuanto no pediste otras cosas, sino que pediste un corazón así, entendido, demandaste para ti inteligencia, sabiduría, corazón sabio y entendido, entonces te voy a dar todo lo demás. Te voy a dar toda la riqueza que necesitas. ¿Por qué? Porque teniendo un corazón sabio y entendido, sabremos manejar todo lo demás. Muchas veces Dios, y recuerde esto, los caminos de Dios, Dios no es que sea mezquino, tacaño, amarrado contigo, no. Quizás que no has entendido sus caminos, que si te diera lo que tú le has estado insistiendo, entonces tú no lo sabes manejar y se perdería lo que te ha dado, y tú mismo te perderías también. Así como tú no le darías a tu hijo que te pida ahí con pataleta y todo: deme, papá, una moto, y el pelado tiene como 8 años, deme una moto, que vienen como creciditos los muchachos hoy en día, ya piensan. Pero cualquier padre cuerdo no le daría una moto a un chiquito. Entender los caminos de Dios es darnos cuenta: Dios sabe por qué hace lo que hace, sabe por qué hace lo que hace, para qué hace lo que hace. Entonces, en esta oración de Salomón podemos entonces capturar ese principio. Los entendidos saben pedir, saben pedir. Y Jesús nos lo modeló en la famosa oración que todos repetimos tantas veces. Jesús nos lo modeló diciendo: Padre nuestro, no pan nuestro. Lo primero, Padre nuestro, santificamos tu nombre, venga tu reino. Buscar en oración primeramente el reino de Dios. Venga tu reino a esta ciudad, venga tu reino para transformar este Atlántico, que es la visión que Dios nos ha dado. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces las añadiduras van ahí fluyendo, que da miedo. El pan nuestro de cada día viene porque viene. Todo lo demás que no pedimos, cuando pedimos con entendimiento, cuando pedimos bien, todo lo demás Dios lo añade. Dios lo añade. Los entendidos. ¿Cuántos quedaron más entendidos esta mañana? Pónganse en pie los entendidos que entendieron algo más esta mañana. Entendidos en Dios, entendidos en los tiempos de Dios, entendidos en los caminos de Dios, en los propósitos de Dios, en la forma de pedirle a Dios. Que su palabra venga a nuestro corazón para llenarnos de un entendimiento mayor, con una sabiduría más alta. Dígale a Dios que anhela ser entendido.
Dígale a Dios que necesita ser entendido. No hay tal cosa para los entendidos, no hay tal cosa como fracasos, no hay tal cosa como desperdicio. Todo lo que se convierte en desperdicio es por causa de falta de revelación y de entendimiento. Todo puede ser aprovechado para los entendidos. Todo puede ser canalizado para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los entendidos van a resplandecer esta semana y este mes de marzo. Entendidos, cada uno de ustedes donde Dios lo ha posicionado, donde está ahora. Quizá por un tiempo estás donde estás ahora, pero que ese tiempo donde Dios te ha puesto sea para reflejar la luz de su presencia, para reflejarlo a Él, que entiende sus caminos, que entiende sus propósitos, que sabes que Dios está por ti. Como dijo David, esto sé que Dios está por mí. Aunque un ejército esté acampando en contra mía, yo no voy a temer ningún mal, porque el Señor está conmigo. Discierne el tiempo. ¿De qué es tiempo? De estar entretenido. No es el tiempo de estar desapercibido. No es el tiempo de estar caminando de cualquier manera. No es el tiempo. Es el tiempo de andar como es digno de Dios, dice la Biblia. Es el tiempo de que tu Dios sea conocido a través tuyo. El Dios Todopoderoso se ha visto a través de tus circunstancias. Que tu familia pueda cerrar la boca. Tal vez tus amistades puedan cerrar la boca cuando se den cuenta, es Dios quien respalda la vida de su hijo, de su hija. Es Dios. Es Dios.